Vamos ya a empezar a hacer la grabación de la sesión para que les quede pues de evidencia y será el fin de semana que ya ustedes puedan entrar. Bueno, les comentaba pues inicialmente el Ministerio de Salud pues está hablando de esto y en esto yo quiero digamos darles la claridad que yo sé que a veces la inquietud de todos nosotros, digamos empezando por mí, que si vamos a volver o no vamos a volver o cuándo o cómo, pues la realidad es que, bueno, por un lado tenemos el tema del conducto regular y es que pues la decisión de volver o no, o sea, de estar dentro de nuestra, de hacer bien virtualidad o empezar ya digamos el tema del retorno, no depende, no es una decisión pues ni de pues de ustedes como aprendices, ni pues, de mi persona como instructor, ni de los coordinadores académicos, ni tampoco de nuestra subdirectora, ni siquiera del subdirector regional, o sea, de la capital, y ni siquiera del director nacional, ni siquiera casi que si uno se va más arriba casi ni el presidente o a veces pues casi que pues, el ministro, sino del equipo epidemiológico que están trabajando. Entonces pues ellos analizan, pues ya ellos hacen el trabajo, pues ya la calidad o eso pues hay que, es tema de otra conversación. O sea, qué tan bueno, qué tan malo sea el trabajo de ellos, pues es tema de otra conversación, pero lo que uno pues tiene que entender es eso, o sea, porque yo sé que de pronto puede haber esas inquietudes y pues más si estamos hablando de seguridad en el trabajo, pero en lo personal, en lo que me respectara lo que respecta a mí y si dependiera de mí, yo no, o sea, no veo personalmente que se pueda volver a la presencialidad, al menos ni siquiera este año, por ahí de pronto el otro año y quién sabe. Ahora, hay varios factores que también, digamos, impulsan y son muy fuertes dentro de la discusión para poder volver, y son, entre otras cosas, uno, la velocidad de la vacunación que tenemos en Colombia. O sea, el hecho de que nosotros, pues, en este momento, pues, no hayamos superado los 5 millones de personas, digamos así, con las dos vacunas, porque, pues, pueden haber 3, casi 4 y medio con una sola dosis. El hecho de que no haya, que estemos, digamos, en esas cifras que, pues, uno si mira que somos aproximadamente 48 millones de personas, estamos hablando que escasamente hemos alcanzado a las dos vacunas, por ahí el 5 o el 8% de toda nuestra población. Entonces eso significa que pues el problema de las vacunas es que pues no llegan y pues la logística, ya las razones por las cuales digamos así es lento este proceso, pues no son digamos como algo que nos dé como una solución, pero lo que puedo decirles es que la velocidad de vacunación no es la esperada y pues por eso pues también se va a demorar pues el hecho de volver, digámoslo así, a una normalidad. Lo otro, el otro argumento pues más, que puede ser más, que puede también ahondar también en parte de esto y que pues hace parte, no es solamente digamos porque pues uno no puede de pronto caer en la tentación de llegar a culparse en una situación de todo lo que Profe, está sucediendo. Sí, qué dime. pena. Sí, dime, te escucho. Una pregunta, ¿su maestro ya está grabando la clase y todavía no? ¿Está qué, perdón? ¿Grabando la clase o todavía Sí, no? sí, señora, sí, a partir de este momento. Sí, ya llevo en grabación, si les digo, ya 3 minutos 58 segundos. Ya llevamos grabando. Para que... Ah, ok, profe, sino que sé como siempre ahorita el día aparece que están grabando. Por Sí, eso preguntaba. sí, claro. Sí, todas estas sesiones van a ser grabadas y ahorita pues les informé que sí, que estaba siendo grabada. Entonces, pues como venía continuando, pues uno no puede, digamos responsabilizar a una sola situación el tema pues de la permanencia de toda esta situación, porque pues claro, está el tema de la velocidad de las vacunas, como ya les he dicho. Otro, pues todo el tema pues, de las manifestaciones sociales que estamos viviendo en Colombia, que pues lo que yo les digo, ¿cuál es el problema? Pues el mal uso del tapabocas, el mal uso del tapabocas, del no distanciamiento social,
O sea, ese digamos es lo que nos preocupamos digámoslo, desde el área de la salud, pues eh, frente pues a este hecho, ¿no? Pues ya digamos las razones y todo lo que está pasando pues ya es otro tema, pero lo que puedo decirles es que esa es la preocupación de los médicos. Ayer afortunadamente y pues de antemano les digo, a mí me gusta el fútbol, me encanta y todo, pero desde mi punto de vista de salud yo sí pues me alegré con el hecho de que se esté cancelando la Copa América. Más allá de, o sea, más allá de las razones que algunos puedan exponer, que sea distractor o tal, yo personalmente sí estoy, digamos, sí contento al respecto por el hecho de que pues uno es apasionado, uno pues quiere saber sobre su selección y demás, y pues ahorita estamos en un problema en donde no estamos, digamos, para hacer una Copa América y más que estaba, digamos, casi encima. O sea, menos de un mes estábamos para celebrar pues, esta Copa América. Entonces, pues menos mal que parece que no se va a desarrollar y por el tema de salud pública. O sea, yo lo miro desde ese punto de vista. Y yo creo que los médicos también deben estar contentos en ese sentido, porque pues habrá pues más de uno como yo que pues por otro lado como ya pues sí estaré triste de que no se pueda hacer, porque me gusta mucho el fútbol, me gusta pues esa parte y sé que aquí pues varios compañeros, alguno pues ahí tiene una foto de su equipo favorito, entonces eso pues eso está bien y pues obviamente, pero creo que pues las condiciones de salud, las características sanitarias que estamos viendo en Colombia pues no lo están. Entonces ese es como el espacio que yo quería, digamos, iniciar y una de las cosas que se está hablando es lo del tema de la inmunidad de rebaño. Y la inmunidad de rebaño, pues para de pronto las personas que no lo sepan y es esto, es aquella situación ideal en la que el 70 o 75% de la población, entre eso, eh, pueda estar ya vacunada o pues que pues ya le haya dado digamos el COVID pero que se siga cuidando y no esté allí dentro de ese campo y que con esta situación, la inmunidad de rebaño, ya no las personas pues no se van a seguir contagiando. Ahora, esta inmunidad de rebaño pues está basada en una fórmula en la cual pues se ha determinado que pues el COVID es contagioso pues 1 a 4. ¿Qué es 1 a 4? Que una persona puede contagiar a 4 personas. Entonces, por ahí el hecho de que se hace el cálculo y demás. Ahora, voy a mostrarles un video pues, de un médico que nos va a explicar pues, sobre la situación y que también ahí podemos entender por qué ya el gobierno, y esto digamos es algo que en un curso anterior que estaba dando de seguridad y salud en el trabajo, ya les advertía también a los aprendices, ya les decía, mira, el tema es que van a llegar y van a decir no, el autocuidado, van a decir que la parte de que pues ya va a ser el compromiso de cada uno y vamos a ver pues cambios que aunque pues a nosotros no nos parecen pues vamos a estar y vamos a hacer lo mismo de Europa según lo que parece y es que pues Europa llega y entonces un día dice bueno vamos a retornar y entonces se suben las cifras de contagio y de muerte entonces vamos a regresar entonces vamos a estar como en esa parte porque pues ya el lema de lo que se va a empezar a hablar es y ya pues el gobierno nacional aunque no lo ha dicho digamos de manera digamos así directa ya soslayadamente lo está diciendo es que tienes que cuidarte tú o sea el tema del autocuidado que tener y el lema va a ser convivir con el virus. Y convivir con el virus es que tú te cuidas, que tú te tienes que colocar bien el tapabocas, de que tú tienes que evitar los lugares de aglomeración, de que no debes recibir visitas de amigos, de personas así que de pronto que tú no puedas controlar, porque digamos, por ejemplo, si ustedes tienen una relación más cercana con ciertos familiares y ustedes pueden asegurar de que esa persona es igual de responsable a ustedes, pues bien, digamos, pues yo puedo visitar a mi tía porque pues se cuida mucho y demás, pero nada más, de resto pues amigos y todo, pues me ha tocado hasta no visitas hasta nueva orden. Entonces es eso, voy a compartirles ese video y en ese sentido pues para que veamos y entendamos lo del tema de la inmunidad de rebaño y por qué va a ser un tema que pues desafortunadamente va a hacer que de pronto no se logre digamos alcanzar como se quisiera. ¿Listo?
Entonces voy a pausar el micrófono, lo voy a silenciar y ya les pongo el video. Ay, Pedro. Tradicionales del pueblo nazo, la violencia. ¿Qué pasa? A más de un año de haber ¿Qué pasó aquí? Bueno, permíteme ya que les estoy colocando el video. A más de un año de haber empezado la pandemia de COVID-19 en el mundo, hay países que la están haciendo bien, regular y mal. Por ejemplo, en Israel prácticamente ya han reabierto toda su economía, todas sus actividades a la normalidad. En la primera oleada ahora está viviendo algo que es devastador, desgarrador lo que está pasando en la India y nos va a afectar a todos tarde o temprano porque la India se conoce como la farmacia del mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Eso depende desde luego de las medidas de control que se establecen en los países, pero en buena medida también de cuáles países ya alcanzaron la famosa inmunidad de rebaño o ya se encuentran cerca de la inmunidad de rebaño. ¿A qué se refiere? Se refiere al porcentaje de la población que tiene que ser inmune a una enfermedad para que la enfermedad ya detenga su transmisión, la enfermedad infecciosa. Por ejemplo, la enfermedad más transmitible que se conoce, más transmisible que se conoce, es el sarampión. Necesita una inmunidad de rebaño de alrededor del 90%. La influenza estacional, por ejemplo, con que logres la inmunidad del 50% de la población, ya no se transmite, empieza a disminuir. La COVID-19 se estima más o menos en un 70-75%. Y eso se logra a través de un cálculo de lo que se conoce como la tasa reproductiva o el ritmo reproductivo básico, lo que se conoce como el R0. Cuando empieza una enfermedad, ¿a cuántas personas puede infectar un enfermo? Por ejemplo, el sarampión, un enfermo puede infectar a otros 10 o 20. Para la COVID-19 ha habido distintos cálculos que van desde 2 hasta 6 más o menos. Yo me quedo con 4, que puede ser tan bueno o malo como la cifra que alguien más pueda escoger, pero vamos a decir que es 4. El ritmo reproductivo básico de la COVID-19 es 4. ¿Eso qué significa? Eso va a ir cambiando en el tiempo. Obviamente que en el tiempo, la gente que ya se va infectando y va teniendo inmunidad, va disminuyendo la posibilidad de que el virus se transmita. Por eso hay lo que se conoce también como el RT o R efectivo en el tiempo. R0 es estático al principio y RT o R efectivo es en el tiempo. ¿Cómo va cambiando eso? Nosotros calculamos la inmunidad de rebaño con el R0 de la enfermedad y vamos a suponer que aquí es de 4. El cálculo es sencillo porque es la inmunidad de rebaño será igual a 1 menos 1 sobre R0. O sea, el R0 se pone como denominador, es el recíproco. 1 menos un cuarto son 3 cuartos, o 0.75 o 75%. Así de sencillo es el cálculo. Nosotros tenemos que alcanzar el 75% de inmunidad para que esto ya se detenga. Y sin embargo, algo que parecía tan sencillo no lo ha sido tanto. ¿Por qué? Por varios motivos. Sí, yo necesito alcanzar el 75% de inmunidad y pareciera que estamos ya cerca de eso, porque por ejemplo en México, investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí o de algunas universidades extranjeras de la UNAM son convergentes en que en México ya debe haberse infectado más del 50% de la gente. Eso quiere decir que estaríamos a 25 puntos porcentuales de la inmunidad de rebaño. Pero hay que decir una cosa también, la inmunidad de rebaño no es binaria. No quiere decir que la tengas que alcanzar por fuerza y que si no la enfermedad se va a seguir transmitiendo como en un principio. No, es mientras más te acerques a la inmunidad de rebaño, menos se va a transmitir la enfermedad. Pero una vez que pases ese número mágico, la enfermedad se va a detener, se va a lograr lo que se llama la eliminación y sin embargo eso está siendo muy difícil. Lo que está viendo, por ejemplo, en los Estados Unidos
y ahora mismo en México, ¿qué está pasando? Que mucha gente, aunque tiene la vacuna disponible, no se la quiere poner o no se la puede poner. Por ejemplo, aquí mismo en México ya se vacunó a la gente más de 60 años, pero muchos no se vacunaron. Unos pocos porque no querían, pero otros porque estaban en su casa, no se pueden mover y nadie los fue a vacunar a su casa. Y entonces llegar a ese número no será tan sencillo. Vamos a tener que vacunar con mucha intensidad a los demás grupos y vamos a tener que agregar también a los jóvenes y a los niños para que agreguen a esa inmunidad de rebaño. Y sin embargo, cada vez es más evidente que va a ser muy difícil alcanzarla, a pesar de que no pareciera tan difícil. ¿Por qué? También decíamos, porque mucha gente al final no se va a querer o no se va a poder vacunar. Pero países, por ejemplo, como México es muy poroso en sus fronteras. Si no logran la inmunidad de rebaño en Estados Unidos, nos va a filtrar a nosotros, o en Centroamérica. Cuando ya logremos la inmunidad de un buen grupo, resulta que el virus va cambiando y entonces se va entrando de otros países y vamos a tener que en el futuro probablemente agregar revacunas o ir modificando las vacunas por lo que se conoce por las variantes. Ustedes recuerden que hay una variante del Reino Unido, la que se conoce como la B117, o la variante de Brasil, o la variante de Sudáfrica. Hay ahora una variante de la India, y probablemente en el futuro, con la aparición de más y más variantes, la inmunidad se va a ir perdiendo o vamos a tener que cambiar las vacunas. Entonces la inmunidad de rebaño que ya hayamos alcanzado se va a ir perdiendo. Eso va a ser difícil con estos virus. Y al parecer eso ha ocurrido con otros coronavirus. Algo que debe aliviarnos es que la inmunidad de rebaño no es binaria, como decíamos. No quiere decir que si no la alcanzas no te sirva para nada. Lo que quiere decir es que mientras más cerca te encuentres, más difícil es que el virus se transmita, aunque se siga transmitiendo a una tasa baja. Por ejemplo, en México ha disminuido la intensidad, pero es que ya mucha gente se ve infectada. Más los puntos que estamos agregando con la vacunación. Sin embargo, vamos a suponer que tú quieras agregar 25 puntos porcentuales para alcanzar el 75% en México. Esos 25 puntos porcentuales no son nada más 30 millones de vacunas, porque si tú pones 30 millones de dosis, resulta que la mitad la pusiste a gente que ya tenía inmunidad, entonces te quedan nada más 15, pero además de los 15 millones de dosis, algunos son de doble dosis. Entonces de los 30 millones a lo mejor nada más agregaste unos 5 puntos porcentuales a la inmunidad de rebaño. Y quiere decir que al final, para brincar de 50 a 75, vas a tener que vacunar decenas y decenas de millones de personas. Y al final va a parecer que la estamos alcanzando, pero el virus está cambiando y va a ser un poco como en la fábula de Aquiles y la tortuga, en donde cada vez se encuentra más cerca la tortuga, pero ya avanza un poquito más la tortuga, y cada vez más cerca, pero ya avanza un poquito más. Vamos a tener entonces, de manera realista, mientras no alcancemos la inmunidad de rebaño, que se ve difícil, como está ocurriendo en algunos países y en los Estados Unidos, que ser realistas de decir que vamos a tener que coexistir con el virus. Cubrebocas, evitar lugares concurridos, ventilar los espacios cerrados, vacunarnos y esperar que el virus coexistamos con él de manera que nos permita hacer nuestras actividades, que no nos sature los hospitales, que no nos derrumben las instituciones y que logremos ya una cierta normalidad. Así nos tome años y años alcanzar la inmunidad de rebaño, porque parece, el tiempo lo dirá, pero parece que así va a ser, no va a ser nada sencillo. Muchas gracias. Bueno muchachos, tal como les estaba ilustrando pues en el video, la realidad es, permítanme un segundito que es que se me... La inmunidad de rebaño. Ya, perdón, es que aquí es que está. Danceli, pues buenos días y no te preocupes, no te preocupes, yo entiendo digamos esas situaciones que pues pasan, por eso yo no empiezo ahí como a presionarlo al respecto, porque yo sé que no es como la presencialidad que es que bueno, no llego y bueno, de una vez yo sé que hay diferentes factores de conectividad, yo también a veces he tenido problemas de conectividad y también aquí pues empiezo como se dice
entre comillas, a sudar petróleo. Bueno, les decía, pues en relación al video que acabamos de ver, es que pues, dentro del tema de inmunidad de rebaño, como los gobiernos ya se han empezado a dar cuenta de que pues, es una situación muy difícil de alcanzar y teniendo en cuenta pues, la cantidad probable de que pues, de los que se hayan infectado, porque pues uno nunca sabe que de pronto hayan familias y eso probablemente digamos esto que voy a decir de pronto estoy especulando, pero no sería raro que de pronto dijeran que había una gran cantidad de familias que fueron asintomáticas, que se infectaron del virus, pero fueron asintomáticas, mejor dicho, ni un dolor de cabeza, ni una gota de lágrima, nada. O sea, nada de gripa, nada. Entonces, pues todo eso, digamos, se va a empezar a ver. Y la realidad es que, pues sí es cierto de que y en eso sí, digamos, hablo con certeza de que ya se está hablando de tomar pues más vacunas, que el tema de los refuerzos y demás. Entonces, pues esa parte, eso es una de las realidades y esa, digamos, es la situación a la que nosotros pues, nos vamos a enfrentar. Entonces, por eso nosotros, ¿qué es la invitación después de ver este video? Que pues, nosotros tenemos que hacer el juego mental también de que pues, vamos a tener que, nos van a decir que tenemos que salir, nos van a empezar a decir, pues ya el gobierno ayer lo anunció a través del ministro de Salud, que ya la idea es abrir la economía y es por esto, porque ya se dieron cuenta que efectivamente pues, no se va a alcanzar, digamos, esa inmunidad de rebaño de una forma pues de una velocidad pues la más rápida. Y pues si usted mira los reportes oficiales, más o menos estamos hablando de más de unas, digamos, bueno, vamos a ponerle un número digamos, un poco más alto de 4 millones de personas, son 3 millones algo, pero vamos a ponerle 4 millones. Aquí, todas las que se han infectado pues entre personas que se han recuperado, entre personas que pues todavía siguen con el virus y personas pues, que desafortunadamente han fallecido. Entonces, en ese sentido es importante mencionar que si tenemos en promedio, digamos, unos 3 millones de aplicaciones, o sea, de personas que ya estaban dentro del proceso de vacunación, 3 millones y medio, entonces estamos diciendo y pongámosle pues que son cifras 2 millones de personas las que ya pues van empezando a tener ya la inmunidad la doble dosis, pues digámoslo así, hablando en márgenes máximos, o sea, poniendo digamos unos superiores. Uno puede decir que si uno suma 3 y 2 serían 5 millones, pues si uno mira estaríamos a 5, pongámosle una cifra muy optimista, 6 millones con infectados y pues con los vacunados. Pues estamos hablando y eso que pues estamos diciendo de que efectivamente todos los que no se han infectado son los que están vacunados. Entonces esto puede ir un poco menos, pero digamos que son 5 o 6 millones. Entonces, si hablamos de 5 millones de personas en Colombia que pues que ya se han enfermado, o sea, se han contagiado de forma oficial y si pues sumamos los vacunados, pues nos estaría dando que pues estamos alrededor de un 11, un 12% no más. Entonces sí, cuando uno mira eso en perspectiva, muchachos, si ustedes me dicen que uno tiene que, o sea, si como vemos tenemos que conseguir el 70% de infectados y de vacunados, entonces pues uno dice, bueno, ¿qué tan cerca va a estar? Ahora, el hecho de que pues, se suponga de que son el 50%, pues bueno, el tema es que ese es un análisis que se hace por los registros que de pronto las personas que pues han utilizado remedios caseros o métodos alternativos para poder tratar el virus, o sea, es decir, que como el virus ataca lo que es el tema pues de los pulmones y demás, pues han hecho remedios para pues, facilitarle a los organismos reaccionar al respecto. Pues son remedios caseros de los cuales pues no vamos a hablar aquí porque se nos va toda la mañana, pero y pues tampoco digamos en ese sentido tampoco digamos es parte de la formación, pero más allá de eso hay personas que probablemente también sí les ha dado, no les ha dado muy suave y pues ahí entra pues a hablar todas estas situaciones. Entonces todo eso nos indica que
pues claro, puede ser que digamos, o sea, si partimos de una cifra oficial más o menos de 5 o 6 millones de personas y pongámosle que las personas que realmente sí asintomáticas, puede ser que pongámosle que sean otras 5 millones, seamos muy generosos, otras 5 millones, porque pues estamos también especulando, porque pues son datos o sea, que se hacen que probablemente pues están infectadas, pues igual también estamos un poco lejos. Entonces, pues sí, ya digamos eso es algo, es una información que también el hecho de que hayan dicho de que más de la mitad se hayan contagiado, pues bueno, eso a veces las cifras y los estudios, pues sí, pues sería bueno a veces revisarlos para saber, bueno, de dónde salen pues esas cifras. Sin embargo, la realidad de las cosas es que independientemente de las cifras, si estamos lejos o estamos cerca de esa inmunidad de rebaño, lo que sí es cierto y lo que sí podemos hablar ya con certeza es que pues tenemos que seguir con las medidas de protección. Entonces eso digamos en esa parte, ¿no? Bueno, vamos a empezar, les voy a compartir en este momento lo que es el tema ya de lo que es como tal la sesión también, pues esto digamos hacía parte de la sesión. Y pues ven, les voy a compartir, permíteme un segundito, les voy a compartir ya la presentación de PowerPoint. Recuerden que lo que yo les dije, ya ahorita digamos este fin de semana ya les subo esto en territorio para que allí pues puedan tener este material. Todas estas diapositivas que yo tengo ya están hechas, sino que pues como he tenido sesiones de formación en la semana, pues me queda muy complejo pues, subirlo y pues ya con eso ustedes los voy a asociar a la ruta de aprendizaje de la, de la formación de la formación que yo pues les estoy dando de forma complementaria, que es ese curso. Y entonces ahí ya pues van a recibir la notificación, cualquier cosa pues me van comentando. Bueno, entonces esta presentación con los resultados de aprendizaje que ustedes tienen de la competencia pues de seguridad y salud en el trabajo y ambiente está relacionado pues el primer resultado nos dice interpretar los problemas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo teniendo en cuenta planes y programas establecidos por la organización y el entorno social. Entonces ya en la sesión anterior ya habíamos hablado sobre cada uno de estos inconvenientes que de las problemáticas que tenían pues a nivel ambiental y de seguridad y salud, y aquí pues vamos a empezar a mirar lo que es la parte de cómo ha evolucionado la industria, cómo ha evolucionado pues también el mundo, que ha llevado pues a que pues le pongamos más cuidado al tema de la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces vamos a ir desde allí. Listo. Bueno, vamos entonces a iniciar pues esto. Vamos a hacerlo pues desde a explicar, permíteme un segundito ya, así, eso. Entonces desde el origen. Ahora, desafortunadamente ha pasado algo, muchachos, y les puedo decir, es que seguridad y salud en el trabajo se ha desarrollado porque las personas se han enfermado o desafortunadamente se han muerto. Tristemente es así. De hecho, miren una de las cosas que pues ha sucedido, o sea, el hecho de que nosotros pues estemos ahorita en casa y todo eso es porque pues realmente nunca tuvimos la conciencia de que pudiera pasar una situación de estas. Al inicio de la pandemia algunos decían eso es pura histeria colectiva, eso es una gripiña nada más y bueno, todo lo demás. Y vean lo que va la gripiña y la histeria colectiva, más de un año pues todos confinados en casa y algunos pues que pues realmente pues van saliendo pero pensando en que pues tienen que tomar las medidas necesarias. Entonces cuando vemos este tema del origen y como tal pues de esa situación en Colombia, la seguridad y la salud en el trabajo se dio a partir eh, del incendio del edificio de Avianca. Entonces, a partir de allí fue que se establecieron todas las condiciones que deben tener los sitios de trabajo. O sea, el hecho de que usted lleguen y le digan, venga, es que se le tiene que dar un lugar en donde esté bien iluminado, en donde esté pues, bien ventilado, en donde tenga, digamos, usted sepa por dónde la salida de emergencias, que usted también tenga la salida de emergencia en el número adecuado, que usted tenga, digamos, los baños separados por sexos, por hombre, por mujer.
todo eso, todo, absolutamente todo eso se dio a partir de esa vez, de lo que fue el edificio, el incendio del edificio de Avianca en 1973, y en el año 79 entonces fue cuando ya surge pues, todo lo que es las normas que deben cumplirse pues, en los sitios de trabajo, o sea, entendiéndose el sitio de trabajo como pues el lugar donde usted pues va a ir a laborar, la empresa, o sea, ya la infraestructura como tal, ¿no? Entonces es esto. Nosotros en este momento pues nos encontramos en la cuarta revolución industrial, y de hecho pues algunos dicen que ya estamos dándole la vuelta para la quinta. ¿Por qué hablamos de cuarta revolución industrial? Porque pues en el mundo se han desarrollado desde el siglo XIX hasta el siglo actual 4 revoluciones industriales. La primera revolución industrial fue por allá a finales del siglo XIX, cuando se desarrolló todo lo que era el tema de la máquina a vapor, lo que era pues el inicio de las ciudades que pues ya digamos tenían todas las fábricas y demás. Principalmente pues fue la cuna de la revolución industrial fue Inglaterra, porque pues fue el inicio digamos el inicio de todas las ciudades, y allí es en donde digamos desarrollaron todas las empresas, porque las personas que vivían allí pues necesitaban también para comer, como no tenían la disponibilidad de la tierra para sembrar, entonces necesitaban trabajar para poder entonces subsistir. Entonces allí se llevó la revolución industrial, y estos están así. Cuando usted ve películas, digamos los que han tenido la oportunidad de ver las últimas películas de Robert Johnny, el de Sherlock Holmes, o sea, cuando han visto, ustedes ven todo ese ambiente lúgubre de Londres, o inclusive de pronto se han visto algunas series de los Peaky Blinders en Netflix y demás, han visto, o inclusive la película ¿cómo es que se llama? Esos espías, que se me olvidó ahorita, que son ¿cómo se llama este muchacho que es un espía y que tiene pues que tienen diferente, los Sherman creo que es, bueno, la película no me acuerdo ahorita el nombre. Usted ve todo ese ambiente lúgubre de Londres, y es porque Londres fue la cuna de la revolución industrial, en donde se desarrollaron todas estas empresas, y allí entonces se le dio más importancia en ese momento pues sobre la calidad de vida de las personas y demás, pues se le dio más importancia a las empresas. Entonces usted podía ver todas esas películas en donde llegan, y todos esos caminos de tierra, en donde los desechos sanitarios literalmente, o sea, todos los de las heces fecales y es esto, pues los arrojaban en la calle. Entonces allí empezó toda esa revolución industrial, y que pues trajo la necesidad de establecer pues diferentes normas sanitarias. Y eso digamos fue la primera revolución industrial, la invención pues de la máquina a vapor, que fueron pues, los ferrocarriles y demás. Luego ya iniciando el siglo XX, porque pues eso fue finales del siglo XIX, en el siglo XX la segunda revolución industrial fue la que se desarrolló a través de Henry Ford con la producción en serie. Es decir, Henry Ford tenía la idea de que pues su carro, el Ford, porque pues él lo que hace pues no tanto inventar el carro, sino la chispa, el encendido de los vehículos, ese cuando usted llega ya le presiona el botón hoy en día la moto, al mismo vehículo, o pues lo hace con la llave. Ese fue digamos el invento, el desarrollo que le dio Henry Ford al vehículo. Entonces en ese sentido él dijo, no, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos entonces a hacer que pues cómo hacemos para producir no uno, dos, tres, sino producir cientos y miles, y eso fue lo que se llamó la producción en serie. Entonces usted ya veía que había una gran cantidad de personas de las cuales pues estaban ocupando haciendo una misma tarea. Entonces una persona era, en el caso digamos de la fabricación de carros, era una haciendo todo lo que era el andamiaje del vehículo, o sea, lo que se llama el chasis, el esqueleto del vehículo. Entonces uno llegaba y lo
bajaba y bajaba, es esto, el otro era suelde las partes, bueno, recordemos que el verbo no es soldar, sino sueldar, entonces suelde una de las partes pues metálicas, el otro entonces venga y póngale las sillas, póngale pues todo lo que era el armazón, el otro entonces era colocando solo el motor, o sea, eran trabajos repetitivos porque la persona era haciendo el trabajo todo el día de una vez, era todo el día haciéndolo y adicionalmente se empezaron a producir esta gran cantidad de productos. Entonces claro, ya no era que producían 2 o 3 vehículos al día, al mes, sino que ya eran 2 o 3 vehículos cada día. Entonces ya digamos ahí empezaba a ver pues todo ese proceso de producción y era la producción en serie. Luego pues eso digamos iniciando el siglo XX y al finalizar el siglo hacia los 70, digamos, se tiene ya la tercera revolución industrial. Y la tercera revolución industrial fue ya la invención de lo que tenemos como el computador personal. Es decir, el celular también, que de pronto si algunos se están conectando desde el celular o desde el computador, ese computador que ustedes están viendo al frente de ustedes es parte del desarrollo de la tercera revolución industrial, que fue ya la capacidad de no tener esos computadores grandotes que eran pues de allá de 5 pisos de altura y demás, sino que pues podía digamos usted tener su computador y llevárselo a su casa. Entonces eso digamos es lo que pues sucedió pues en esa parte. Entonces, en ese sentido, ya uno podía, digamos, estar vislumbrando todo lo que era el tema de tecnología y la apertura pues que se dio, ¿no? Junto a la globalización que también significó la Internet, ¿no? La World Wide Web. Y en ese sentido, cuando pues tenemos la tercera revolución industrial, nosotros empezamos ya el siglo XXI y pues ya hacia la primera década, hacia los años 2010, 2011, 2013, pues empieza a existir lo que se llama la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, de la cual nosotros estamos en este momento, es el desarrollo total de todas las aplicaciones. O sea, lo que conocemos hoy como YouTube, TikTok, WhatsApp, esa es la cuarta revolución industrial. Que vamos entonces a comprar digamos en Amazon, que vamos a comprar en Mercado Libre, que todo eso que ustedes que ven, digamos, también cuando ustedes están en los videos, en los videos de YouTube. Eso es cuarta revolución, el hecho de que usted en este momento pues tenga digamos este celular pequeñito, que usted en sus manos pueda tener el mundo entero, porque o sea, alguien se cae en Japón y en 5 minutos usted se da cuenta aquí, o sea, es al otro lado del mundo, pero usted en 5 minutos se da cuenta de que por allá hubo un japonés que se resbaló con una cáscara de banano. Entonces eso es lo que empezó en la revolución industrial, y una de las cosas pues que ha llevado es que pues a partir de que se presentaron las revoluciones industriales, las enfermedades y las muertes de las personas realizando una actividad productiva pues se incrementaron. Ahora, las enfermedades, ¿por qué? Porque llegaron y las personas como llegaban y hacían un mismo trabajo siempre, o sea, llegaban y estaban ahí soldando y siempre eran haciendo el mismo trabajo, entonces no había medidas, o sea, las personas empezaron a decir, ve, este muchacho como era o sea, de fornido, este muchacho que tenía buena salud, nunca le daba nada, oye, y empezó a enfermarse desde que empezó a trabajar en esa empresa, tan raro. Claro, porque pues en su momento pues no se sabía sobre todo lo que era el tema de enfermedades laborales, pues entendiéndose todas las enfermedades laborales como todas aquellas que se generan, pues se llaman patologías, que se generan como resultado de las como resultado de esta parte, o sea, del resultado de estas mismas actividades. Inclusive lo que es el tema de la radiación, o sea, todo el tema de la radiación, lo que hoy conocemos como la energía nuclear al inicio,
muchas personas, hubo una gran cantidad de personas que se enfermaron y que murieron debido pues a afecciones por el tema de la misma radiación, cuando pues, se fue descubriendo que todas estas nuevas sustancias, los elementos pues, de las tablas dinámicas, de la tabla periódica, es decir, como decir el radio, el plutonio, todo esto. Y una de las cosas que uno debería, digamos, tener en cuenta es que la seguridad y la salud en el trabajo ha salido es debido a todas estas situaciones. Y lo mismo, las personas entonces, por ejemplo, llegaban y entonces se enfermaban, las personas se accidentaban, se lastimaban. Y claro, para muchos industriales, inclusive cuando uno habla de un señor como Rockefeller, o sea, uno analiza la historia de un señor Rockefeller que ha sido el hombre más rico del mundo. O sea, ustedes pueden escuchar la riqueza de un señor como este Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, que es el de la mercancía que uno pues llega y compra y demás, así como Mercado Libre. Es el hombre más rico del mundo. O el Musk, que es el que ha desarrollado toda la tecnología de la empresa de Tesla y bueno, SpaceX, uno de los que está más, de las personas que tienen una ambición más grande para llegar a Marte. Eh, Cualquiera de las riquezas de ellos, juntada en términos de lo que hizo Rockefeller, o sea, palidece. ¿Por qué? Porque Rockefeller fue uno de los que hizo, pues entre otras cosas, se volvió rico a partir del petróleo y establecer estándares estándares pues para el tema de la calidad del petróleo y inclusive lo que nosotros hablamos de los oleoductos, eso fue gracias a él. Entonces uno tiene que mirar pues que estas personas también en ese momento, en esa instancia de la historia de la humanidad, o sea, desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, llegaban a llegaron también pues a enriquecerse, pero a costa también pues de las personas que pues no tenían unas condiciones adecuadas laborales, y eso repercutía de que listo, o sea, llegaba una persona, se enfermaba, quedaba amputada porque llegó y lo atrapó una máquina y se quedó sin brazo o demás. Pero ya digamos decían, no, que llegue otro, si puede continuar ahí mucho, pues hágale. Era así como se manejaba. Entonces, a partir de eso es que se empezaron a generar diferentes normas a nivel de seguridad y salud. Entonces, por eso nosotros vamos a hablar de lo que es el tema de que el sitio de trabajo tiene que estar iluminado, de que tiene que haber en el baño todas las condiciones. Y miren, yo esto se los digo directamente, o sea, lo que vamos a hablar aquí son normas de hace 50 años, de hace más de 50 años, que cuando uno las analiza hoy en día, si todas las empresas aplicaran esto, realmente estaríamos sumamente preparados para haber atendido pues al COVID. ¿Por qué? Porque pues se atendía a las condiciones. Muchos empresarios se quedaron que vea, digamos, cuando llegan y hablan que tenían que tener casilleros, de que tenían que tener un lugar para el cambio, que tenían que apartar pues que la persona trabajara haciendo distanciamiento social. Todo eso que pues que uno lo observa, digamos, ahorita, pues si ellos, o sea, se hubiera podido hacer, si las empresas, pues hubieran aplicado al 100% esto, claro. Como yo les voy a empezar a decir, de todo hay en la viña del Señor. Y como de todo hay en la viña del Señor, lo que puedo decirles es lo siguiente, y es que claro, hay empresas muy buenas, hay empresas que tienen, que mejor dicho, a usted lo tratan muy bien, o sea, así como hay empresas que pues usted trabaja de lunes a viernes y el pedazo del sábado, o trabaja de lunes a viernes y sábado completo. Hay otras que pues usted trabaja solo de lunes a viernes. Hay otras que en donde usted le dice, no, vea usted, y en condiciones normales, fuera del COVID, le dice, no, usted viene este lunes, martes, miércoles, o sea, viene 4 días y un día se puede quedar en la casa. Ahora, eso va a variar también del tipo de actividades que usted desarrolle. Pero dentro de todo eso, o sea, dentro de todo ese, digamos, de ese conglomerado de empresas, pues también hay empresas en donde desafortunadamente, aunque es ilegal, se está pidiendo pues el tema del cobro de los elementos de protección personal. Hay empresas en donde le cobran
la dotación a los trabajadores cuando tiene que ser a cero costo. Hay empresas en donde hacen colectas que para limpiar los baños, o sea, todo eso se presenta. Pues, y no conozco, digamos, el caso de sus empresas, pero digamos todas esas situaciones. Y todo eso, pues, toda esta situación, digamos, en el mundo, digamos, cuando uno habla en Inglaterra, Estados Unidos, pues las personas empezaron a morirse, las enfermedades y demás, pues llevaron a esto. De hecho, si uno se pone a mirar el Día Internacional de la Mujer, pues fue principalmente debido a que pues sucedió un accidente, o sea, unas mujeres desafortunadamente se quemaron vivas y la salida de emergencia estaba con candado porque el supervisor no quería de que sus trabajadoras se volaran ahí porque pues no quería, o sea, quería controlar eso, y lo que hizo fue generarles una tumba abierta. Entonces todas esas cosas pues han sucedido para que se genere cambios. De hecho, aquí en Colombia, digamos esto, muchachos, les comento, aquí no se tenía nada alrededor de lo que era la parte pues de seguridad vial, o sea, el tema de los vehículos, ya sea de carga o de transporte de pasajeros. Digamos, pues sí, se tenía el código de tránsito y obvio, pero no se tenía digamos, como algo muy puntual de cómo estar controlando la parte de eh, lo que es la parte de ya lo que era la parte de seguridad vial. Y entonces a partir de que pues estos niños allí en la costa pues murieron vivos porque el señor imprudentemente o sea, fue contratado para trasladar unos niños de un lugar a otro porque pues están en un evento pues religioso. El señor, ni corto ni perezoso, no apagó el vehículo, no hizo bajar a los muchachos porque ya le faltaba gasolina, y con el vehículo encendido y los niños adentro llegó y cargó de gasolina el vehículo. O sea, y tuvo que suceder eso para que entonces les dijeran a la empresa: vea, señores, si ustedes tienen vehículos, o sea, si tienen más de dos conductores, si tienen más de dos conductores a su cargo, o tienen más de 10 vehículos, entonces ustedes deberán tener un plan estratégico de seguridad vial. Entonces es eso. Siempre la seguridad y salud ha estado, digamos, a costa de sangre que pues ha tenido que correr desafortunadamente para esto. Entonces eso es lo que pasa, digamos, a nivel de seguridad y salud, y por eso pues vamos a ver lo que son los artículos de la resolución 2400 del 79. Aquí voy a destacar los más relevantes, ¿no? Pues aquí pues vamos a mirar lo que es el tema de texto, pero les voy comentando. Entonces la resolución 2400 del 79 se encuentra de que aquí desapareció fue 6 años después de lo del edificio de Avianca. Entonces miren cómo, digamos, las cosas se van moviendo, ¿no? Ahora, primero que todo, aquí lo que nos va a decir el alcance, digamos, de esta resolución es que esta resolución aplica para todas esta resolución aplica para todas los sitios de trabajo, o sea, las condiciones de vivienda y de higiene que deben tenerse en cuenta con el fin de que, uno, preservar la salud física y mental del trabajador. Ahora, ¿por qué hablamos de la salud física y mental del trabajador? Porque resulta de que, digamos, un ejemplo, una persona llega en su sitio de trabajo, un trabajador, llega y en ese caso, digamos, ¡pum!, un atrapamiento y queda sin un dedo, sin una mano. ¿Es un daño físico? Sí, pero el daño mental, que es el hecho de que pierde esa parte del cuerpo, eso genera un daño. Entonces por eso es que se trata también, entre otras cosas, de mantener la salud física y mental, prevenir los accidentes y enfermedades antes profesionales, hoy en día laborales. Entonces esto para que se tenga en cuenta. Y el tercer objetivo, pues que se logre pues unas buenas condiciones de higiene. O sea, porque es que, a ver, si uno le dice, yo no sé, ustedes siempre escucharon de que el colegio es el segundo hogar. Eso, digamos, el segundo hogar mientras usted está, digamos, en la infancia, y pues cuando pasa pues la adolescencia y la juventud, pues en la universidad es el segundo hogar, porque sea donde usted pasa. Pero nuestro segundo hogar finalmente ya de adultos, ya cuando ya hemos abandonado, cuando ya hemos
aprobado ya nuestros estudios académicos, pues nuestro segundo hogar viene así las empresas. Y ahí sí es que, o sea, aunque no tenemos la misma sangre ni los parentescos, son en las empresas en donde tenemos igual o más problemas que pues, los que uno a veces tiene en el hogar. Y hogar pues entendiéndose papá, mamá, hermanos, tíos, y eso digamos se vuelve por eso digamos dentro de las empresas se ha puesto pues algunos términos de que nuestros colaboradores, bueno, se dice que también empleados, pero digamos que los colaboradores, que el equipo de trabajo y de todo, porque pues se vuelven también pues como una especie de familia. Entonces en ese orden de ideas pues uno debería tener en cuenta que pues esta presente resolución está determinada para que esas condiciones pues sean más adecuadas. Ahora, lo otro es que dentro de todas las obligaciones pues debemos dar cumplimiento o sea, el empleador, que antes se llamaba patrono. Por eso es que aquí es donde uno se explica por qué pues hay ciertas personas, venga patroncito, venga el patrón que es lo que quiere. Es por esto. Debe pues o sea, está obligada pues a ofrecer pues un ambiente pues que tenga todas las condiciones a nivel de las normas legales pues en cuanto al tema de seguridad industrial, y por otro lado pues debe tener un ambiente laboral, es decir, o sea, condiciones que pues que sean seguras. Por ejemplo, usted trabajaría en un ambiente en donde está recibiendo humos, o en donde no, eso a toda hora huele como a pegante porque están trabajando pues en la parte productiva, y usted, aunque es de oficina, está viendo pegante. Todas esas cosas se tienen que asegurar, o en un ambiente hostil en donde estén que equivoco, que es esto, y se tratan mal y demás, y que vea no, todo eso pues debe asegurarse a través de esto. Y otra de las cosas es que pues las empresas pues anteriormente les decían que tenían que tener como un servicio médico que pues que pudiera digamos cuidar la salud de los trabajadores, pero esto digamos se tercerizó. O sea, la obligación sigue, pero entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Como tener un médico en la empresa es caro, porque pues, hombre, o sea, sí, está cuidando y todo, pero de todas formas es caro. Lo que se hace es que existan laboratorios médicos que hacen, digamos, hacen todos estos exámenes, y entonces le dicen al empleador, vea, este trabajador en relación a la actividad que va a hacer, pues está en esas condiciones de salud, y dice prácticamente si está apto o no. Entonces, eso es lo que pues debe tenerse pues muy, muy en cuenta. Ahora, en ese sentido es importante que nosotros tengamos pues, todo lo que desarrollemos, digamos, también todos los programas de medicina preventiva, es decir, pues todo lo que tiene que ver con chequeos médicos, lo que es el tema de estar pendiente de que si la persona va o no a estas citas médicas que le corresponden, o sea, todo es esto, lo que es higiene y seguridad industrial. Cuando hablamos de higiene y seguridad industrial, pues estamos hablando de todo lo que es las medidas que le dan entonces los elementos de protección personal, es decir, los guantes, los cascos, bueno, vamos a hablar de ello, pero digamos así, entonces se está hablando pues al respecto. Y generalmente ustedes van a tener un comité que se llama Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual pues se le llama COPAS, y ese comité es el encargado pues de estar velando porque existan las mejores condiciones. Entonces, por ejemplo, se está pidiendo, por ejemplo, de que sí, que COPAS cumpla, digamos, con todas las obligaciones perdón, que el empleador, o sea, este comité que lo elige, que está compuesto por representantes del empleador, es decir, del dueño de la empresa, y por representantes de los mismos trabajadores, pues se reúnen cada mes a revisar, venga, los accidentes de trabajo, o sea, qué accidentes hubo, que si se solucionaron esas situaciones que llevaron a esto, que si entonces está bien el extintor, que si está bien entonces los botiquines, que
que si todos tienen, digamos, que las luces de todo el lugar pues son adecuadas, que si todas funcionan, que si todos los tomacorrientes están al día, o sea, todo eso, digamos, y aplica para todos. Yo sé que pues yo sé que a veces de pronto si ustedes miran de pronto en sus empresas hay deficiencias, o inclusive si algunos tuvieron la oportunidad de ir a nuestro centro de forma, al centro, centro de servicios financieros, pues va a haber muchas cosas, obviamente, pero más allá de eso, pues todo eso se encarga, digamos, el COPAS de estar velando y diciéndole a la alta dirección, vea, por favor, vea, necesitamos que le cambien las sillas a estas personas porque esas sillas no les sirven, no son ergonómicas para su posición, y eso pues puede llevar a que la persona se enferme y después entonces empiece a demandarnos por negligencia. Entonces todas esas cosas uno las hace, digamos, ese COPAS, ese comité, ¿no? Y tiene, digamos, es esta parte, ¿no? Bueno, vamos a tomar entonces en este momento, como les dije, y pues ya que estamos hablando de seguridad y salud, vamos a tomarnos 10 minutos para la pausa activa. ¿Listo? Entonces ya regresamos. Entonces aquí voy a pausar, permíteme, ya pauso la charla. Pues activo otra vez la grabación. Listo, entonces vamos a continuar ya después de esta pausa activa. Como les decía, las obligaciones que tiene, entre otras cosas, el empleador, y como tal pues es de darle pues el espacio a estos comités pues para que puedan actuar. Pues esto ustedes los van a ver que les eligen, que bueno, que para el tema del COPAS, y pues tienen una vigencia de 1 año, se reúnen pues mensualmente, y la idea de ellos es como servir de puente entre los trabajadores y la alta dirección para pues comunicarles unas sugerencias pues a nivel de condiciones de trabajo, especificando entonces el tema de que pues las personas tengan sus elementos de protección personal, que tengan bien sus dotaciones, que, que pues tengan condiciones de iluminación adecuados, de que se tengan los extintores al día, de que se hagan lo que es el tema de las capacitaciones como tal, o sea, todas esas cosas que pues que van dentro de las condiciones adecuadas, ¿no? Pues esto, digamos, el COPAS no es un sindicato en el cual entonces usted va pues a exigir otro tipo de derechos, no. El COPAS es simplemente para las condiciones que se tenga una infraestructura segura para cada uno de los trabajadores. Entonces este es lo que uno pues debería tener en cuenta, y lo mismo pues cuando habla de suministrar pues, la instrucción a trabajadores pues antes de cualquier ocupación. Una de las obligaciones es que ustedes dentro de las empresas, y eso es algo que pues sí, o sea, en esto sí yo sí lo insisto, y para que pues sí también lo exijan sí, dentro de todas esas empresas, son los procesos de inducción. Y esto no solamente estoy hablando de digamos cuando usted inicia, sino en general, o sea, hay procesos de inducción y reinducción, y son importantes porque hay muchos procesos que pues que usted tiene que manejar, y realmente la idea es que le den una instrucción clara, y cuando hay instrucciones claras pues no tenemos problema, no tenemos, o sea, cuando todas las condiciones, porque qué es lo que uno pues puede observar en este sentido, y es que claro, usted llega, inicia un trabajo, y claro, efectivamente usted pues muy emocionado, pero entonces a usted lo sienten en una silla y mire ahí en el computador, o mire a este, entonces pues que tenga usted un buen proceso de inducción, porque en ese sentido pues nos vamos a evitar pues dolores de cabeza. Esto inclusive a veces ni siquiera es o sea, no solamente eso es en beneficio del trabajador. Usted puede observar que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lo que es la parte pues de empleador, no sé, las empresas pues ahorran dinero, porque pues o sea, todos esos reprocesos, o sea, que usted tenga que repetir una labor una y otra vez, eso es pérdida para la empresa, en tiempos, en dinero, en tener que pues explicar unas cosas que no se habían explicado. Entonces todo eso, digamos, es necesario. Es como, digamos, en este caso de lo que yo les digo de las 3 entregas. Si yo les digo, no, mire la GTC y mire la guía de la Secretaría y resuelva así nomás, pues hombre, ustedes van a tener muchos tropiezos porque pues no recibieron una capacitación adecuada. Entonces es lo mismo que pasa en las empresas, y eso yo se los puedo decir que cuando yo he recibido las instrucciones adecuadas,
o sea, todo fluye, no hay ningún problema. Si hay preguntas son muy, o sea, son muy superficiales, no tienen, digamos, así mayor relevancia, se resuelven y ya. Pero cuando no se explica que no, que ahí está el manual, que ahí está es eso, pero no se nos sientan, digamos, a explicarnos cómo es que funciona eso, pues, hombre, vamos a tener todos los problemas del mundo. Entonces, es hacia eso pues va y eso digamos es lo que uno debería tener en cuenta. Pero así como hay unas obligaciones por parte del empleador, también hay unas obligaciones por parte de los trabajadores. Porque pues muchas veces, en muchas situaciones, lo que se hace es ver de un solo lado. Y nosotros como seres humanos lo que vamos a resaltar principalmente es el hecho, es el hecho de que eh, es el hecho de que pues no se tenga es el hecho de que pues se mira, digamos, uno mira como ser humano, y en esto digamos quiero comentarles, uno como ser humano solo mira la parte de uno, y resulta que pues en todos los conflictos, en todos hay una pequeña responsabilidad. Es decir, cuando algo no funciona es porque está fallando algo de las dos partes, o sea, la responsabilidad es compartida, ya sea 50-50, 40-60, 10-90, bueno, todo eso digamos hay que reconocerlo, eso pasa, pero lo importante que pues uno debe tener en cuenta son todas estas reglas de juego. Usted está totalmente obligado. Mire, me sorprendía, digamos, encontrar en un chat en otro chat, así como el que ustedes tienen, que alguien decía, vea, ahorita para Semana Santa, mire, ¿será que yo qué puedo hacer? Que porque mi jefe no me quiere dar el sábado santo libre y entonces pues a mí me parece que eso es un derecho, bueno, haciendo unas cosas y pues yo nunca dije nada, pero yo dije, vea, yo personalmente para mí decía, usted está cumpliendo un horario laboral. El lunes, martes y miércoles santo es el día laboral y el sábado es día laboral también. Entonces, pues ahí sí como se dice, le tocó aguantarse las ganas de ir al paseo, o ir al paseo el jueves y viernes y regresar el mismo viernes para poder llegar y cumplir el sábado. Bueno, son cosas que nos toca, digamos, dentro de la parte laboral y porque pues uno tiene que cumplir. Ahora, hay que cumplir con todas las obligaciones a nivel de seguridad y salud. Y en esto yo sí pues los puedo decir. O sea, una justa causa de despido, usted no seguir las indicaciones a nivel de seguridad y salud. Por ejemplo, Al Capone, que fue uno de los grandes, el mayor traficante de alcohol en Estados Unidos durante la ley seca, o sea, que estaba prohibido el alcohol, como pues hoy en día está prohibido los estupefacientes. Eh, lo que puedo decirles es que Al Capone fue echado a la cárcel, o sea, fue juzgado, condenado y pasó el resto de su vida en la cárcel. No fue por ni una gota de alcohol, ni una. Fue por evasión de impuestos. Entonces, claro, usted puede ser muy bueno en su trabajo, usted puede desarrollar, o sea, usted puede ser que no, que si es a las 8 llega ahí a las 8 se va mejor dicho, se sacrifica y sale a las 10 de la noche, o sea, usted puede tener todo eso, pero por ejemplo, usted por alguna razón, no se quiere colocar el tapabocas, que no, porque es que eso es una conspiración, ¿no? Pues hombre, ahí está usted incumpliendo porque es una de las obligaciones, seguir todas las recomendaciones a nivel de seguridad y salud. O como en algún caso, pues me comentaba también mi papá hace muchos años que él trabajaba, y entonces llegó allá un compañero y dijo, no, que se había lastimado la cabeza, le había caído un objeto a la cabeza, y dijo, no, yo voy a hablar allá con el sindicato, con este y con el otro, porque como así, que la empresa y todo, y por ahí algo le dijo, venga, no se ponga a hacer escándalo, aguántese el chichón y todo, porque en donde usted se ponga a mirar, ahí sí como se dice, alborotar el avispero, van a investigar y se van a dar cuenta que usted no está usando el casco y lo van a echar. Porque es que ahí está la norma, o sea, es obligatorio seguir todo lo que es el tema de las normas a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Entonces,
esto, digamos, hay que tenerlo y hay que utilizarlo, todos los elementos, los dispositivos, o sea, toda la ropa de trabajo, hay que utilizarla de forma adecuada, ¿no? Ahora, esto, digamos, es algo con el tema de las dotaciones que porque uno las tiene que devolver en algunas empresas, pues lo hacen para que, pues, no, la ropa de la empresa, digamos, no la estén utilizando personas en la calle, y porque uno la tiene que devolver si uno sale de una empresa, o sea, ya sea porque uno renuncie o porque, pues, ahí sí como se dice, le den el ácido, es decir, que ha sido un placer tenerte en esta empresa. eh, pues, ¿por qué le piden a uno la dotación? Porque esa dotación y esos elementos de protección, pues finalmente, sí, usted los use, se los tienen que dar, pero finalmente, ¿de quiénes son? Son del empleador, que después entonces llegan y como vamos a ver a nivel ambiental, llegan y los incineran en un proceso ambientalmente responsable. Eso ya es otra cosa, pero esos son bienes de la empresa. Que usted hace de esos y usted tiene que hacer buen uso. Y debe usted abstenerse, y mire, abstenerse de utilizar vehículos, maquinarias que usted no ha sido asignado. Ahora, esto a veces pasa porque es que, miren, y en esto, muchachos, es muy importante tenerlo. Usted en una empresa, básicamente, usted no va a tener iniciativa propia a menos de que usted sea alguien del área de investigación y desarrollo, que ahí es donde usted tiene que explotar su creatividad y bueno, cómo vamos a sacar el nuevo producto, que es que nosotros nos dedicamos al tema de comercialización de cajas. Entonces, bueno, cómo vamos a sacar una caja que sea más liviana, pero más resistente, más amigable con el medio ambiente, pero que pues sea más económica. Todo eso, digamos, investigación y desarrollo. Ahí sí usted, digamos, el tema de iniciativa propia. De resto no, porque es que usted finalmente va a trabajar y usted debería recibir todas las indicaciones para hacer ese trabajo, pues en cuanto al cómo es el proceso, digamos, el procedimiento paso a paso, y adicionalmente también debería tener las indicaciones a nivel de seguridad y salud. Bueno, nosotros cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro, o sea, todo eso que pues uno observa en ese sentido, debería uno tenerlo muy en cuenta de las indicaciones, y las empresas deberían esforzarse a tener eso escrito, a tener eso como como un rema para todo. ¿Para qué? Para optimizar procesos, porque es que ¿qué es lo que sucede? Llega y el trabajador tiene una situación y en eso, bueno, ¿usted qué hace? Entonces usted empieza a decir, bueno, hago esto, hago lo otro. Usted debería saber frente a esas situaciones qué hacer. Entonces las empresas deberían centrarse en eso. Ahora, obvio, usted me va a decir, no, pero mi empresa no, a mí me toca llegar y solucionar. Y obviamente le toca no solucionar, pero no es el deber ser, porque todas las actividades, todo debería estar estandarizado, planificado. Y debería estar, o sea, tan evaluar todas las actividades que se realizan dentro de la empresa, que también se pudiesen establecer cuáles son esas problemáticas que se le puede presentar, o sea, esas disyuntivas, o sea, esos problemas de que hago esto, lo otro, esas situaciones que son angustiantes, porque si hago esto y no lo es, y si tenía que hacer la otra, lo otro, entonces todo eso es lo que uno tendría que también controlar, ¿no? Entonces, pues por eso es que se habla de eso. Ahora, es por ejemplo, si usted está, digamos, en el área de logística para coordinar el cargue y el descargue de mercancía, y esas son sus funciones, usted puede ser que se le haya reventado el bombillo. En su caso usted lo puede hacer, pero en este caso, como usted no es el electricista contratado para ello, usted puede ser el mejor electricista cambiando bombillos del mundo, pero como usted no fue contratado para ello, usted que lo que tiene que hacer, informar: vea, ese bombillo se me fundió, por favor repárenlo. Y hasta que no venga una persona que pues que sea electricista, que tenga su certificado RETIASAL, ¿cómo se llama? El certificado profesional, a cambiar eso, porque pues ese es el orden de ser. Yo sé que no, eso, ¿cuál es? Ahí me quedo esperando toda una vida. Pues también es real, yo no lo voy a negar, pero el deber ser tendría que ser ese, que las personas, digamos, si hay una persona contratada de mantenimiento, que venga, lo repare y ya, porque y eso es por qué, porque, ojo, aquí hay una responsabilidad, y es cuál: si a usted, un ejemplo,
llega y hace, digamos, opera una máquina, hace una labor por la cual no es contratada, adivine quién responde por ese, y digamos, usted resulta accidentado, ¿quién responde? Y le cuenta de que ahí es donde se forman los problemas. Entonces usted, o sea, si usted fue contratado para una sola cosa, es para eso, no más. Porque realmente las cosas que van sucediendo en las empresas, o sea, uno puede encontrar una cantidad de historias de que no, a mí nadie me respondió, yo me accidenté en la empresa y no me respondió. Y probablemente cuando uno analiza, se accidentó debido a que estaba también, entre otras cosas, claro, esa es una de las cosas, puede también accidentarse en su propio trabajo. Pero yo estoy aquí sentándome en lo que no es su propio trabajo. Entonces, ¿qué se accidentó? Estaba poniendo las luces del árbol de Navidad. ¿Cómo? No, y era, digamos, el director de logística. Venga, ¿cómo así? Es que estaba colaborando. No, no, no. O sea, usted tiene que centrarse solamente en sus tareas. Y en esto deberían ser las empresas también muy responsables. O sea, responsables en ese sentido, de que digan, no, yo a mis trabajadores los pongo a hacer eso. Ay, que el arbolito y de todo. No deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque finalmente, o sea, si yo soy un jefe, si yo soy, ¿cómo es que se llama? Gerente, dueño de una empresa, y yo le digo a usted que yo lo contraté a usted para logística, pero yo le digo, venga, ayúdeme ahí a armar el árbol, y a usted le pasa algo, ¿sabe quién responde? Pues yo. Pero, a ver, ¿cuántos problemas y líos no van a tener? Van a tener que pasar por eso. Entonces, eso, digamos, es algo que sí deberían tener muy en cuenta los empresarios, y que, pues, zapatero a tus zapatos, pues tenga a la persona de mantenimiento que se encarga de esas tareas, de todo eso, y que lo realice, porque a veces ni siquiera la persona, a veces las personas que están en todos los que están en servicios generales, pues tampoco deberían hacerlo, porque es que la labor de ellas, de todas estas personas, es llegar y mantener las condiciones de higiene, todas las de servicios generales, todas las personas, hombres y mujeres, de llegar y entonces pues asegurarse de que todos los sitios están limpios, sí, del barrido, del trapeado, del aseo como tal. Ellos no están es para poner árboles de Navidad, y ahí también a veces pasa. Entonces, siempre zapatero a tus zapatos. Y otra es que ustedes tienen que informar de inmediato. O sea, a veces ¿qué pasa? A veces nos volvemos tolerantes frente a algunas situaciones que tenemos que decirlas. Ahora, y comunicarlas no es, y muchachos, en esto yo sí los invito, porque en esto nos tenemos todos que formar. Todas las anomalías que ustedes ven en un sitio de trabajo, inclusive la formación, pues obviamente, pues uno sí seguir el conducto regular, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, si alguno no está de acuerdo con esto, pues hombre, primero habla conmigo, y si no haya solución, pues bueno, hablará con los otros profes, y así pues el coordinador, y si el problema pues es muy grande, pues entonces vamos a su director. O sea, el conducto regular, porque pues es muy harto, y a veces uno dice, venga, pero eso lo hubiéramos podido solucionar aquí entre nos. O sea, ¿por qué eso? Y uno se da cuenta de eso. Pero, digamos, cuando ustedes van a informar algo, sí es importante de que ustedes lo hagan por escrito, porque no pueden ser como que, no, yo avisé. No, 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 yo avisé. No, porque el otro le va a decir, el otro que sí es responsable de dar solución, pero yo no escuché. Y a ver, o sea, tú dijiste, yo no te oí. Tú hablaste, pero yo no entendí. No, en texto, o sea, correo, porque finalmente, desafortunadamente, las palabras en el aire se las lleva el viento. En cambio, las palabras escritas no. Entonces, esto es lo que uno deberíamos pues tener muy presente pues en estos casos, ¿no? Ahora, otra de las obligaciones pues es pues acatar todo. O sea, si a usted le dicen que, digamos, en la empresa el examen médico que le practican a usted, allá le dicen, venga, es que tiene que ir 6 meses, tiene que ir cada 6 meses, pues el empleador pues debería estar pues también obligado, debería también decir, bueno, vaya y vuelve, ¿no? O sea, saca la cita y demás. Ahora, por seguimiento a su salud, porque es que finalmente entre las empresas, nosotros lo que tenemos que asegurar es que las personas, o sea, nosotros como trabajadores,
tenemos que asegurar que o sea, cuidarnos, autocuidarnos, o sea, ser prudentes y demás, no ponernos ahí a hacer cosas que no nos han llamado o que no hemos sido contratados. Y a veces es, en esto, miren, yo se los digo, es muy importante uno de los jefes en un momento dado usted utilizar su raciocinio, y si usted ve que eso es algo que pues que no, o sea, que usted no está de acuerdo en los términos más formales, sin llegarse a salir de los chiros, decir que no, eso sí, con argumentos válidos, ¿no? O sea, en eso yo quiero ser muy claro. Que no es que hay que entonces yo le puedo decir no cuando quiera, no, con argumentos válidos, porque pues realmente es eso, como por ejemplo que le diga un jefe, no, vaya encarámese allá, que eso le hace con cuidadito y va y se sube allá. Usted dice, no, qué pena, yo no puedo hacer eso. Por ejemplo, que llegar y cambiar lo que es el tema de bombillos, o hacer inclusive a veces favores, es mejor no hacerlos. O sea, pues obviamente usted lo hace a un amigo y demás, pero digamos a nivel laboral, usted debe restringirse porque es un ambiente distinto. Ay, qué cuidado, ay, cuidado, no hace un favor. No, es que no es, es que usted y yo no somos amigos. Tenemos una relación laboral, y en eso yo quiero pues decírselo, yo tengo una relación laboral, y en esa relación laboral hay unos límites. Todo lo que tenga que ver con a nivel del trabajo que yo tengo que desarrollar está bien, pero si es algo fuera de mis funciones, y ese es el principal problema, y que puede estar o sea, y que puede estar expuesta mi condición de salud. Por ejemplo, no, que se van, que, ay, que venga, que es que tráigame ayer allá en la esquina un cafecito con eso. Pues hombre, yo sé que lo hacen y lo seguirán haciendo algunos, y es eso, pero eso es muy arriesgado. Es muy arriesgado porque si ese trabajador ya se accidenta, ¿quién responde? Pues tiene que responder la empresa. Entonces, por eso, porque es seguir es esa parte. Y lo último, dentro de las obligaciones que tienen los trabajadores, es que pues no pueden, o sea, no pueden estar bajo sustancias ni del alcohol ni de sustancias psicoactivas y demás. Ahora, principalmente ¿por qué? Porque se puede accidentar o se puede morir, o puede accidentar o hacer morir a otro compañero de trabajo. Además de que pues vamos a hacer un simple ejemplo. Usted, sí, y esto digamos, yo siempre doy esa parte. Y es que, a ver, ¿a usted no le ha pasado que usted está ahí mirando los videos de YouTube o escuchando un video musical, lo que sea, y no le llega ya sea un familiar, su mamá, su papá, un amigo, que venga, Leandro, así, Leandro, y uno está ahí, porque, hombre, porque ese es lo mismo, eso es lo mismo que sucede cuando nosotros entonces tenemos, tenemos que eso es lo mismo que sucede cuando nosotros estamos eh, estamos en el sitio de trabajo. O sea, que si nosotros estamos con sustancias psicoactivas, o sea, bajo el efecto del alcohol y demás, pues nosotros no estamos totalmente conscientes. Es como, digamos, los compañeros, si ustedes tienen la oportunidad de tener una moto, si tienen la oportunidad de tener un vehículo, pues ¿por qué se recomienda no hablar por celular mientras se está conduciendo? Porque manejar un vehículo estando con el celular y demás, es como si tuviera usted un grado de alcohol en el cerebro. Entonces todo eso, digamos, hay que pues tenerlo en cuenta, y que pues, o sea, igual pues para eso, digamos, están diferentes los espacios. Hay un espacio que es familiar, hay un espacio que es de amistades, hay un espacio social, hay un espacio laboral, y ese espacio laboral es para las labores. Por eso es que hay empresas que llegan y entonces le dicen al trabajador, vea, faltan 5 minutos para acabar su jornada laboral, por favor, entonces apague. Y entonces pues guarda usted todos los archivos y demás, y ya
se le apaga el computador automáticamente. Entonces le aparece un aviso: muchas gracias por su trabajo, váyase para casa porque tiene cosas más importantes que hacer. Y eso es lo que uno debería tener también en cuenta en esto, de que como hay diferentes espacios, pues claro, hay cosas, pues claro, nuestro desarrollo personal, la laboral también es importante, pero el desarrollo que nosotros tenemos que personalmente con nuestra familia y demás, pues le vamos a dar prioridad, y a veces tratar de no confundir como esos espacios, ¿no? Entonces, y entre ellos es que, bueno, el espacio de rumba es uno y el espacio de trabajo es otro, y no se pueden juntar. Entonces, eso es lo que pues quiero comentarle. Y una de las cosas que pues nos van a decir es que las condiciones de edificación, o sea, que el edificio no se caiga. O sea, en esto hay que ser como muy puntual. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que el edificio no vaya a ser que no, es que está en riesgo de ruina. En Colombia hay una norma de sismoresistencia que se llama la NSR10, que es la que da pues toda la información de las columnas, a qué distancia tienen que estar, que el tema de la mampostería, bueno, todo esto. Y debería, digamos, asegurarse, no que no, yo estoy acá trabajando y estoy trabajando nervioso, ¿por qué? No, pues pensando, o sea, tengo una necesidad muy grande porque mi familia, si no trabajo, aguanta hambre, pero estoy todo nervioso, no sea que se me caiga el edificio encima. Era eso, ¿no? Obviamente, pues en general pues no pasa, pero es igual. Y aquí entramos en uno de los temas pues que es un poco, digámoslo así, un poquito delicado. ¿Y esto por qué? Porque pues bueno, antes que nada, pues antes de lo que voy a decir, pues quiero pues comentarles que yo respeto todas las formas de pensar. O sea, tengo inclusive pues una amiga pues que también es lesbiana y es excelente, es digamos una excelente amiga, la quiero mucho y todo eso, y hay que tener una excelente relación. Pero aquí hay que nombrar algo, y es que cuando hablamos de condiciones de higiene, hay una de las cosas que nos dice esto, es que por cada 15 trabajadores debería haber un hombre separado debería haber un baño pues separado por sexo, o sea, un baño dirigido por cada 15 trabajadores, debería haber un baño para hombres y un baño para mujeres. Eh, Ahí pues ahorita pues con o sea, con todo lo que nosotros estamos viviendo, con el hecho de la expresión pues, de las preferencias sexuales, totalmente ¿qué? Eh, respetable. Eso no, o sea, el hecho de que pues a mí me guste el helado de mora y al otro le guste pues el helado de mango, eso no significa nada, o sea, no es nada malo, o sea, pues es el gusto de cada uno, o sea, cada quien tiene la libertad de pues tener el estilo de vida, las preferencias que quiera, porque pues no es como que si de pronto a otra persona entonces no le gusta el helado de mora, entonces yo le voy a decir morafóbico, no, simplemente que pues al otro le gusta el helado de mango, a mí me gusta el de mora y demás. Entonces esto yo lo digo porque pues qué es lo que sucede con el tema de los baños, y es que pues a veces por el tema de todo lo que pues nosotros estamos teniendo, em, pues, de toda la libertad sexual y demás, a veces se está tratando de decir que no, que de pronto si yo pues puede ser que sea, digamos, físicamente hombre y de pronto yo me siento mujer y pues yo quiero expresarme como mujer y demás, pues es totalmente respetable, pero digamos si lo que es la parte genital los tiene todavía de hombre, pues debe entrar al baño de hombres y el baño de mujeres. Ahora, ¿esto por qué? Porque pues hay que admitirlo, y ni eso nadie digamos puede tirar la primera piedra, y es que tanto los hombres, y hablo en general, tanto los hombres y como las mujeres somos también sucios en ocasiones en los baños. O sea, es también muy sabido cómo pues existen hombres que dejamos el inodoro pues también sucio, hay otros que también lo dejamos limpio, pero en general digamos tenemos esos problemas. Y si uno habla digamos de la parte pues genital de las mujeres, es muy delicado, o sea, es muy susceptible al tema de infecciones, es muy susceptible a diferentes temas, pero no porque sea débil ni nada, sino porque pues es más, o sea, es más sensible, o sea, es algo pues eso, imagínate.
es esa parte, porque pues uno como hombre pues soluciona mucho de las necesidades fisiológicas muy fácil, en cambio una mujer pues es un poco más complejo. Pero en ese sentido, pues por ende, y en esto, digamos, las mujeres también, porque yo también he trabajado al lado de personas que están, que tienen el cargo de servicios generales y dicen, no, las mujeres también, o sea, dejan unas cosas, o sea, la falta de aseo, el tema de los tampones sucios y demás, un poco de cosas. Entonces, pues ahí nadie puede decir, ay, que es que no, no, todos por igual. Y por ende se necesita que sea pues separado por el tema pues, por el tema de género, ¿no? Hombres y mujeres. Y que pues cada 15 trabajadores pues existe un baño. Entonces si por ejemplo tiene un ejemplo, si una empresa tiene 45 pues 45 trabajadores pues tendrá que tener tendrá que tener 6 baños, es decir, 3 para hombres y 3 para mujeres. Y dentro de los mismos, pues deben estar dotados de todo lo que es el tema. Vea, fíjense que esto salió en el 79. Y vea, necesita tener papel higiénico, una cosa que pues, esencial. El tema de las basuras, es la recipiente de lo que es la basura. Eh, lo que es el tema de toallas de papel, jabón, desinfectantes y bueno, en el caso de desodorantes, ¿no? Porque uno nunca sabe, obviamente el desodorante sí, pues de uso único, ¿no? Pues esto, digamos, es algo que desafortunadamente no se ha hecho el control porque pues en esto debería, digamos, tener un poquito más de cosas. Claro que si ustedes revisan la resolución, pues tiene más cosas, ¿no? Porque aquí yo lo trato de forma sucinta, pero digamos, es lo importante. Y muchas de estas condiciones pues yo sé que hay empresas y yo sé que a veces existen ciertas de pronto el tema de economía, o sea el tema de ingresos que pues no permiten que pronto se pueda cumplir el tema de tener baños en la misma cantidad, pero lo importante sí sería tener separado por sexo, o sea de hombre y de mujer separado, eso sí, no hay nada que hacer. Lo otro que uno debería observar en esta parte, en esto digamos yo quiero comentarles es que todos los sitios deberían mantenerse pues, en unas condiciones de aseo y de limpieza. Entonces no deberían haber obstáculos, no deberían, digamos, estar puerco. No, es que esto no lo barren hace como un mes, ¿no? Como así. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y los desperdicios pues deberían estar en su sitio, o sea, que papel a un lado, que los plásticos al otro, que todos los demás reciclables al otro, y debería pues tenerse y los alimentos pues apartados, ¿no? Las basuras pues no depositar las basuras todo con todo, sino que separado. Principalmente por el tema de que usted se va a dar cuenta de que los elementos que son biodegradables, como la comida que se descomponen, y como lo que son los plásticos, el papel, que son todo lo reciclable, usted, usted casi que es el 75% de la basura. El otro 25% es lo que no se puede reciclar, o inclusive menos. Entonces, esto es lo que uno debería tener en cuenta, digamos, con el tema de orden y lo mismo con el tema de temperatura. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir esto de temperatura? Pues que usted, digamos, está trabajando en un lugar y que, pues, digamos, usted está acá en Bogotá, pero uy, no, yo entro allá y parecía que yo estuviera en Barranquilla o en Buenaventura. No, o también, uy, no, yo entro a esa parte y a menos de que sean los cuartos fríos, que pues por el tema el mantenimiento de la carne, pues obviamente tiene que estar frío, ¿no? Pero digamos, hay sitios, en una oficina, no, esto parece el Polo Norte. Entonces esa temperatura tiene que ser adecuada, porque pues tengamos en cuenta de que pues ahí podemos generar un tema de enfermedades entre otras por el golpe de calor. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Allí pues el tema de las temperaturas se vuelve importante. Y vean una de las cosas, hace ya casi 50 años nos decían la ventilación, y hoy en día nos están diciendo pilas. Aquí la ventilación es importante. Digamos, el tema también de todas estas manifestaciones que han habido,
¿qué es lo que pasa? El problema es el no buen uso, o sea, aunque están en el aire libre, pues el problema a nivel de salud, ¿no? Pues me quiero referir solo en ese aspecto, a nivel de salud. Pues aunque las personas pueden estar en el aire libre, el problema es que se juntan porque están ahí todas unidas, abrazadas y de todo, pues por la ocasión, pues ese es un problema, no hay distanciamiento social. Y si a eso le unimos de que cogemos el tapabocas, el quirúrgico, y eso, digamos, va también para ustedes en su trabajo, y que ustedes tienen que cambiar el tapabocas, eso va para todo, inclusive para mí. Todos los tapabocas quirúrgicos es para un solo día, porque ¿qué pasa? Si usted lo utiliza 2, 3, 4 días, como esto, ¿qué es lo que pasa? Como esto tiene un poco de orificios y por ahí va a fluir el aire y este orificio se tapa cuando pues llega digamos como tal cualquier tipo de sustancia, puede ser polvo, puede ser mugre, puede ser autocontaminante, tapa, inclusive pues también el mismo COVID ahí que pues se queda ahí pegado, porque pues se queda ahí pegado, tapa ese orificio y usted ya no puede respirar y entonces puede generar un problema de hipoxia. Entonces, ¿qué pasa? Usted como prueba, digamos, un elemento, cuando usted se lo pone, digamos, el quirúrgico nuevo, respira profundo y para de contar. Ahora, ¿por qué se habla de la ventilación? Porque es que resulta que el virus, es el comportamiento de él, o sea, él no tiene, digamos, como una ruta de vuelo para un lado y para otro, no. Él sigue también las corrientes, por eso de salir al aire libre es poco probable que pues el virus también, porque pues si este lo emite una persona que está hablando, pues puede irse por allá con las corrientes de aire afuera, a otra parte, ¿cierto? Pero si estamos en un lugar cerrado, pues él va a ser como el tema de los zancudos, ¿cierto? Que el zancudo, ¿por qué entra? ¿Por qué entra? Él entra siguiendo las corrientes de aire, porque él sabe que donde hay corriente de aire él puede entrar, que tiene el mismo, digamos, porque tiene esa posibilidad. Entonces, hacia eso es que va dirigido. Ahora, es importante tener en cuenta que eso, digamos, hace de que pues esté ventilado, de que pues pueda, digamos, tener ventanas, de que se pueda, digamos, limpiar el aire. Ahora, ¿por qué? Entre otras cosas, porque es que muchos de los conflictos que uno tiene también es ¿por qué? Porque al cerebro no le entra oxígeno y usted está ahí todo pensando en una cosa y entonces ¿qué? Entonces pues, ahora no es que pues entonces mejor trabajemos al aire libre, no, porque también al aire libre se presentan peleas, sino que pues sí tenemos más la posibilidad de oxigenar el cerebro y pues pensar y no responder de manera inadecuada. ¿Listo? Ahora, hablando pues en relación al tema de condiciones de iluminación, es importante tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es que en la iluminación, si tenemos mucha luz es mal, y si tenemos poca también. Por eso es que es también que uno de los hábitos que uno debe dejar, y créame que yo también lucho con eso, y aunque lo dejo, pero tengo que ser muy consciente porque es muy fácil volver a recaer, es el hecho de uno encender el celular a oscuras. A veces verlo ahí. Eso es una mala actitud y no se debe hacer. Usted si va a utilizar el celular tiene que ser con la luz prendida. ¿Por qué? Porque el celular expide una luz azul y esa luz, ¿qué es lo que sucede? Que a usted está haciendo, y en especial cuando es que estamos en la cama y entonces yo me duermo viendo el video a oscuras, pero resulta que es dañino. ¿Por qué? Porque cuando usted hace eso, inclusive también con el televisor, que le ponemos la función sleep y entonces lo apaga en media hora, en 15 minutos. Cuando nosotros hacemos eso, lo que sucede es lo siguiente. Es que lo que sucede es lo siguiente, y es que el cerebro llega y sigue funcionando. Es como cuando usted en el computador usted le da inicio y no le dice apagar, sino le dice suspender. Entonces, ¿qué pasa? Claro, él apaga muchos procesos, pero se queda ahí como funcionando ahí como a media máquina y así, y ya, y está ahí. Y claro, por eso es que usted cuando llega y amanece, o sea, cuando ya llega el otro día, entonces usted amanece como cansado, y pucha, es como si yo no hubiera dormido y todo lo demás. Entonces, pues, en ese sentido usted tiene que llegar y pues, deje el celular aparte, pues, por salud, por la radiación, ¿no? O sea, por la radiación, saque el celular de sus piezas, preferiblemente también el televisor.
¿Por qué? Porque se emiten radiación y eso empieza a hacerlo. Empieza, digamos, a generar todo este daño pues a la cabeza, en el sentido que usted no descansa y demás. Yo soy uno de los que no puedo tener ni el televisor ni nada, pues ahí en el cuarto, porque yo no sé, pues me afecta, digamos, el tema de respiración y demás. Y es algo que ya he probado, digamos, y por eso, digamos, también me esfuerzo en ello. Bueno, eh, también es importante tener en cuenta que pues para el tema de iluminación hay unos niveles. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que para oficina, digamos, son 300, de 300 a 500 lux. O sea, esto, digamos, se mide con un luxómetro. Que para el tema de pasillos puede ser 70, que para el tema de parqueaderos pues puede ser más o menos 80. O sea, para el tema de bodegas, creo que son 900 o 1000 vatios, es 1000 lux, perdón, lux. Y entonces pues es eso. Ahora, eso no lo determina, o sea, eso no es que uno diga, ah, sí, aquí como que hay poca luz, no, hay que traer un aparato, sea un ingeniero con el luxómetro que esté debidamente certificado y que pues mira, venga, si es adecuado o no es adecuado. Claro, en ese caso se pide, digamos, utilizar la luz natural en la medida de lo posible. Hay condiciones donde no se puede, entonces pues siempre tratar de utilizarlo al respecto. Ahora, es importante tener en cuenta también que pues, se debe tener dependiendo también de las condiciones de ruido. Es decir, si el ruido es constante, es decir, si el ruido que se está generando de la empresa es constante en su puesto de trabajo, pues hay que evaluar qué nivel de ruido es y de una vez pues, decir qué tipos de elementos como tal. Yo sé que esto digamos así, pero ya vamos avanzando. Y lo mismo con el tema de con el almacenamiento de las sustancias a nivel ambiental, ¿no? Entonces todo esto, digamos, todo lo que pues, nos lleva, digamos, esta situación, es importante tener en cuenta de que las condiciones, digamos, del sitio de trabajo a nivel ambiental pues tienen que ser las adecuadas. Aquí en esto ¿a qué se refiere? Aquí se refiere es al hecho de que nosotros podamos tener condiciones de que digamos las sustancias químicas no sea que de pronto en algún momento pues genere una reacción y exploten y entonces se queme todo, o que pues por el tema de olores, por el tema de derrames, o sea, ubicarlos digamos de forma adecuada. Entonces ese digamos es el punto de lo que uno tiene que manejar a nivel de lo que es condiciones ambientales. Y lo mismo cuando hablamos de las sustancias químicas, que no sea que uy, yo estoy aquí trabajando y entonces tengo el temor también de que se me caiga toda la estantería encima, sino que pues esté seguro y sepa hacerlo. Lo mismo las sustancias explosivas. Y cuando hablamos de la ropa de trabajo, cuando ustedes les dan la rotación, debe tener las siguientes características. Primero, debe ser adecuada de acuerdo pues al tema de los peligros. Pues alguien administrativo pues será algo más formal y tal, si está en un computador. Si yo estoy en la parte operativa pues tiene que ser ya un material distinto, porque y dependiendo, ¿no? Porque una cosa es cuando nosotros pues estamos hablando de lo que es la parte del manejo de químicos o el tema pues como en el caso de lo que ustedes están hablando, de lo que ustedes están estudiando, perdón, que es el tema de, de bodega, de la manipulación de cargas y todo esto, pues ya debe haber una ropa ya diferente. Igual pues tiene que ser dependiendo también del sitio de trabajo. Ahora, tiene que ser una pues flexible, sí, que usted le permita mover todo, digamos, todo el cuerpo, o sea, cómodamente, o sea, que no lo limite, digamos, el movimiento. Y por otro lado, pues que debe ser también a la talla. O sea, la idea no es que sea ni que sea grande, que parezca pues así como un rapero, pues con el respeto que me merecen los que les gusta el rap. O sea, el rapero así que viene con los pantalones anchos y los buzos o las camisetas anchas. No, tiene que ser ajustada el cuerpo, no ceñido, porque pues eso ya es otra cosa. No, ajustado al cuerpo. Que si usted es talla M, no es que esa talla L le sirve, usted se la puede arremangar, no. Tiene que ser ya en la talla adecuada. Y eso sí, aquí son cosas que son también de beneficio también para el empleador. Porque ¿qué pasa?
si yo le doy la talla adecuada, estoy al trabajador, estoy evitando de que se accidente, porque imagínese, va por ahí hay un perno y claro, como tenía tela sobrante, se lo cogió y se comió un brazo. Ha pasado. O sea, nosotros, ustedes pueden mirar, o sea, ustedes pueden mirar videos, pues la idea no es así, digamos, ser gráfico, digamos, tan amarillistas, pero ustedes en internet pueden encontrar la cantidad de accidentes laborales que uno dice, pero la persona que estaba haciendo ahí, y se mató o se murió, o sea, créanme que cuando uno ve todo esto de mil maneras de morir, eso no yo le puedo decir que el 90% es de casos de la vida real que los exageran y le ponen cosas y lo ponen así todo burlesco, pues claro, para que se vea como hasta medio chistoso, pero realmente son cosas de la vida real, o sea, así como, miren, es tanto al punto de que una persona puede caerse ha pasado, un niño se cae 15 pisos y no le pasa nada, nada, en cambio una persona llegó, se golpeó, ¡pim!, en una esquinita y hasta ahí llegó. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, obviamente no vamos a alejarnos de la realidad que si alguien se cae 15 pisos, a ver, si sobrevive o sea, si al menos puede mover los ojos es un milagro. O sea, entonces, pero sí es importante en ese sentido tener en cuenta que dentro de todo esto pues hay que seguir estas normas, porque es que cuando está ajustado el cuerpo y cuando tiene, digamos, ¿por qué el tema de los bolsillos demasiadamente grandes? Porque realmente el bolsillo es para depositar algunos objetos, ¿cierto? Y no más. A veces imagínese usted metiendo los bolsillos así todos grandes ahí, la mano, y a veces es muy cómodo y todo, y para sacarlo. Entonces es un poco difícil en un momento dado, pues se necesita tener las manos libres para poder agarrar o hacer alguna acción. Y lo mismo, el tema de los cordones, pues claro, obviamente bien amarrados, viene ese esto, o estilo pues también mocasín. No, usted no tiene, digamos, ese peligro de los cordones y demás. Eso depende también del tema del trabajo, pero generalmente tiene que, o sea, la seguridad no solamente es un casco, la seguridad no solamente es un tapabocas, la seguridad no solamente es un tapaoídos, o sea, un protector auditivo como tal, no solamente es un delantal o demás, sino que es también la ropa de trabajo. Porque sí, usted le puso el casco que era, las gafas que eran, el protector auditivo que era, pero le puso que no, que es que en el inventario solo quedaba esa talla L y yo soy talla S. No, tiene que ser de acuerdo a la talla porque pues se está evitando. O sea, sí que le toca ir a comprar y puede valer 60.000 pesos, por ejemplo. Pero ¿será que 60.000 pesos vale un accidente? ¿Será que 60.000 pesos vale una incapacidad? No. Entonces eso hay que tenerlo muy, muy presente al respecto. Y lo otro pues es la prevención de incendios. Entonces aquí qué es lo que uno debe tener, que hay que tener los botiquines, los extintores al día vigentes que pues estén cargados y en la distribución de los espacios adecuada. O sea, y el extintor pues obviamente tiene que estar libre, pues ya vamos a hablar de eso, pero tiene que estar libre, no que el extintor donde está, no, allá detrás de todas esas cajas que están ahí montadas. No, tiene que estar libre, tiene que estar vigente con su presión adecuada pues efectiva y también pues nosotros poder saber cómo es que se utiliza pues un extintor. Entonces eso es ahí es lo que nosotros hablamos y un extintor de acuerdo pues a las condiciones a las que pues, nosotros debemos estar. Entonces, esto, digamos, es con todo lo del tema de prevención de incendios y también entonces, pues ya para terminar antes de ir a la siguiente pausa activa, vamos a ver la ley 9 del 79. Resulta que esta está determinada para proporcionar pues, el ambiente, o sea, cuando uno mira, digamos, lo que son estas dos, la ley 9 y la resolución 2400, las dos hacen énfasis en tener todas las condiciones a nivel de seguridad y salud en el trabajo y también esta también habla a nivel de las condiciones ambientales del tema de recolección de residuos
adecuado para la empresa. Entonces, eso digamos en ese sentido. Ahora, adoptar las medidas efectivas, o sea, estas son como las obligaciones y al igual que con el caso de los trabajadores, pues va a hacer que cumplan con todo, no se pongan a improvisar, a tener iniciativa propia, porque mire, eso sí yo sí se los digo, uno en una empresa no va a tener iniciativa propia, va a seguir órdenes, a seguir eso. Lo que pasa es que cuando, mire, ¿cuál es el problema y por qué yo soy enemigo de eso? Porque el trabajador tiene iniciativa propia y tener iniciativa propia es que yo voy a empezar a hacer las cosas como más o bien me parezcan y creo que deben ser así. Y resulta de que pues, la persona que es para el jefe y demás, pues hombre, tiene otra concepción. Entonces es importante saber muy bien qué es lo que quiere esa persona, cómo lo quiere. Puede ser para una persona puede ser importante, no, que yo quiero todo en hojas rosaditas. Y usted dice, no, pues yo lo hago en hoja blanca normal porque se supone que es eso. Pero si eso no le explican que tiene que ser en hojas rosadas, es a eso es a lo que yo voy. Entonces, por eso hay que recibir las instrucciones. Y mire, siempre que uno ve una persona y se los digo, es que es vívido, cuando usted ve una persona que tiene que gritar, que tiene que llegar y poner en duda la reputación de la mamá de uno o de otras personas, cuando tiene que llegar y dudar del médico que le permitió a uno pues nacer, o sea, todas esas cosas se dan y toda esa grosería, esa altanería y esa mala educación principalmente se da porque no hay instrucciones claras o porque no se han delimitado las funciones y no sabe todo el mundo claramente qué es lo que hay que hacer. Claro, en eso también hay mucha responsabilidad más por el empleador y por los jefes que por los mismos subalternos. Entonces eso hay que tenerlo pues muy, muy en cuenta. Eh, Teniendo en cuenta lo anterior, hay que, pues, también nos dice, pues, que las edificaciones que sean seguras, pues, que estén señalizadas, o sea, que diga salida de emergencia y diga hacia dónde, ¿no? O sea, a veces y en esto, digamos, de las señalizaciones lo vamos a ver, o sea, salen unos casos, bueno, no les voy a contar eso pues para no adelantarme, pero digamos aquí nos pide que las áreas de circulación sean adecuadas, que pues, las edificaciones sean seguras, las condiciones lo mismo ambiental de lo que ya veíamos, al igual pues con todas estas condiciones. Y cuando hablamos de agentes físicos es el tema de temperatura, ruido, iluminación, ¿no? Entonces, pues que tengamos ahí. Entonces es esto. Bueno, ya vamos a empezar ahorita con el tema de la problemática ambiental. Vamos a tomar entonces 10 minuticos y terminamos con todo lo que es el tema de la problemática ambiental, la sesión del día de hoy. Entonces, 10 minuticos y ya regresamos. ¿Listo? Bueno, vamos a decir 11 y 20. ¿Listo? Para tomar pausa activa, por favor, parémonos, miremos hacia otro punto, vamos a tomarnos un café y demás. Gracias, papi.